No puedo creer que no sepas dónde está tu hermano, Tom. ¿Dónde está Antonio? No lo sé, papá. Debe haber ido a visitar a un amigo o algo así. No sé. Eres su hermano. Podría haberte dicho a dónde iba. Estoy tan preocupado. No le pregunté, lo siento mucho. No puedo pensar en ningún lugar donde pueda estar. Mm, Está bien, pero ¿qué te dijo? Debe haberte dicho algo, ¿verdad? Solo me dijo que iba a salir, pero nunca me dijo dónde exactamente. Lo lamento. Maldición. Pero podrías haberme informado sobre eso. ¿Qué no le hiciste? Nunca pensé que no iba a volver a casa. Pensé que vendría en unos minutos. Bien, vamos a calmarnos. No ha venido a casa a dormir. ¿Dónde podría estar? Te dije, debe haber salido con algunos amigos. Estoy seguro de eso. Siempre lo hace. Vale, pero cuando sale, suele volver a casa el mismo día. Por eso estoy preocupado. ¿Por qué no llamó? O tal vez me llamó, pero mi celular estaba apagado. Cierto. ¿Por qué no lo llamamos? Debe haber llevado su celular con él. Eso no va a funcionar. Ya lo llamé y su celular está en su dormitorio. Dios mío, mi hijo. Debiste haberle preguntado a dónde iba. Papá, te dije que no pensaba que no iba a venir. Lo siento. Muy bien, entonces tenemos que llamar a sus amigos. Su mejor amigo, Ricardo. Debe haber hablado con Ricardo antes de irse, ¿verdad? O tal vez está con Ricardo en este momento. Ya llamé a Ricardo y no sabe dónde está Antonio. Él no tiene idea. Antonio debe haber tenido algún problema con su mejor amigo porque siempre habla con él. Ricardo dice que no han hablado en una semana porque Antonio estaba raro, no sé por qué. Entonces tenemos que pensar en otra posibilidad. ¿Tiene más amigos? Supongo que sí. Antonio debe haber hecho muchos amigos. Es muy sociable. Sí, tiene muchos amigos, pero ya los llamé a todos ellos y no saben. Susana, su novia. Ella debe saber a dónde iba. Puede que haya oído algo, pero no lo sabe, papá. También hablé con ella. Me dijo que se separaron hace 2 semanas. No sabía eso. ¿En serio? ¿Por qué Antonio no nos dijo nada sobre eso? No entiendo. No sé. Ella dijo que rompió con ella porque no tenía suficiente tiempo libre. Debe haber estado bajo demasiada presión o algo así. Porque la amaba mucho.
Yo lo sabía. O tal vez ella le hizo algo. Si es cierto, debió haberle hecho algo, Antonio. Esa chica. Ya sé, ella debe haberlo engañado. Y por eso se fue. Sí. No, eso no es posible. Amaba a Antonio. Tal vez solo necesitaba algo de tiempo. Y Susana, es posible que haya aceptado la petición de Antonio. Yo conozco a mi hijo. ¿Estás seguro, papá? Ah, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está mi hermano? Cálmate, lo encontraremos. Pensemos, ¿dónde puede estar? Oh, tal vez fue a una fiesta. Debe haber ido a una fiesta. Sí. Papá, si hubiera ido a una fiesta, habría llamado a sus amigos. ¿No crees? Tienes razón. Además, no le gustan mucho las fiestas. ¿Dónde? ¿Y si le dijo a mamá a dónde iba? Mamá estuvo aquí ayer. La vi. Mamá debió haberlo escuchado. Ella siempre escucha todo lo que decimos. No, no lo creo. Tu mamá fue a visitar a su madre. Me dijo que iba a visitar a tu abuela ayer. Por eso ella no está aquí. Ya sé, debe haber viajado con mi mamá. Fueron juntos. ¿Antonio? ¿Visitar a tu abuela? Eso no va a pasar. Él nunca haría algo así. Debía haber prestado atención. Dios. No te culpes, papá. Debió habernos dicho a dónde iba. Es su culpa. Sí, pero ¿y si le pasara algo? Me arrepentiría para siempre. No, cállate. Eso nunca sucederá. Está en algún lugar y está a salvo. Estoy seguro de eso. Ah, ya sé. Conoció a una chica el mes pasado. Ella era tan bonita. Ella era su amiga. Estoy seguro porque los vi yendo al cine la última vez. Tal vez estén saliendo. Sí, podrían haber ido al cine otra vez. Están juntos ahora. Ah, no. Ahora que lo recuerdo, viajó anteayer. Lo sé porque me dijo que su amiga tenía que volver a su país. Ella es francesa. ¿Ella es de Francia? No sabía que estaba saliendo con otra chica. ¿Por qué no me dijiste? Porque no pensé que fuera importante, papá. Pensé que te lo iba a decir más tarde. ¿Y, y si se fueron juntos? ¿O debe haber ido a Francia? ¿Tú crees? Pero ¿por qué haría algo así? ¿Está loco? Hijo, cuando estás enamorado puedes hacer muchas cosas. Créeme, es algo habitual. Ah, Dios mío, entonces puede que haya viajado a Francia.
para visitarla. Probablemente. Pero lo que tenemos que hacer ahora es ir allí. Tenemos que ir a Francia. ¿Qué? ¿Nos vamos a Francia? Pero está lejos de aquí. ¿Cómo vamos a...? Tom, eres su hermano. Tenemos que ir a buscarlo. Ahora empaca tus cosas y prepárate. Sí, tienes razón, papá. Tenemos que ir a buscar a mi hermano. Empacaré mis cosas. Pobre mi hijo. Debe haberse sentido solo todo este tiempo. Oh Dios, por favor ayúdalo. Hola, papá. Ya regresé. Estoy realmente hambriento. ¿Podemos comer algo? Antonio, Antonio, mi hijo. Has vuelto de Francia. Estoy tan feliz. ¿Francia? ¿De qué estás hablando, papá? ¿No fuiste a Francia a buscar a tu novia porque ella tenía que ir allá? ¿Qué? No. Fui a visitar a mi abuela con mi mamá. No te dije nada porque lo decidí en el último minuto. Lo siento. Lo lamento. Estábamos preocupados porque... Oh, ahora me escucharás. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.